Eso queremos, Señor. En el día de felicidad también me buscaré. En todo tiempo. Dilo con fe, hermano. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo lugar. Bendeciré a mi Señor. Bendito seas tú, Señor. Te bendecimos, Señor. De lo profundo de nuestro corazón. Te damos gloria. Te damos honra y alabanza, Señor. Gloria a nuestro Padre. No hay nadie como tú, Señor. Nadie que se compare contigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Te invito a que medites en cada una de las palabras que cantas. En ti confía mi corazón. Descansa en el Señor. En ti reposa mi alma, mi ser. Puedo ser feliz. Una vez más, en ti. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Sí, Señor, descansamos en ti. Tu
tú siempre tienes el control de la situación. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Ser feliz. Dilo con fe, hermano. Todo tu ser está sobrando. Tu perfecta voluntad. Créelo, hermano, Él está contigo. Tu perfecta voluntad. Por lo que seas esa es nuestra confianza, Señor. En eso descansamos. Que tú siempre tienes el control. Que nuestra vida está en tus manos y nada nos arrebatará de tu mano, Señor. Ni lo alto ni lo bajo. Ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni principados, ni potestades. Ni la vida, ni la muerte. Ni lo porvenir, ni lo presente, Señor. Nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza, Señor. Descansamos en estas promesas que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres muy bueno. Tú eres fiel a esas promesas, Señor. Dios es muy bueno. Sí, Señor, tú eres bueno. Señor, Dios es muy bueno. muy bueno eres tú, Señor. Dios es muy bueno. Bueno es conmigo. Y yo le amo. Y yo le amo. Y yo le amo. Bueno es conmigo. Amo la forma en que me ama. Me quita mis temores, me lleva por caminos de verdad, me tiene cerca de él, me libera, me sustenta, me hace entender que cada vez que creo no poder, él me dice que sí podré. Cada vez que creo no poder, Él me dice que sí puedo. Y así ha sido. Ahora díselo a Él. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Bueno eres conmigo. Cántale a Él, Él te escucha. Y yo te amo. Y yo te amo, sí, Señor, te amamos. Y yo te amo, bueno eres
la forma en que me amas. Amo la forma en que me amas. Me quita mis temores. Me llevas por caminos de verdad. Me tienes cerca de ti. Gracias, Señor. Me liberas, me sustentas, me haces entender que cada vez que creo no poder, tú me dices que sí podré. Que cada vez que creo no poder, tú me dices que sí podré. No es simplemente un canto bonito, son verdades que están en la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez que cree que ya no puede más? Yo pensaba que era el único. Pues cada vez que creas que ya no puedes más, escucha su voz. Él te dice, sí puedes porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. Sí puedes. Entonces puedes cantar esto. Y cada vez que creo no poder, tú me dices que sí podré. Que cada vez que creo no poder, tú me dices que sí podré. Amén. Él es bueno. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaban, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jesús. Son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante, alabándole con el corazón. Hombres, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Sí, amén. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Dios es muy bueno, qué bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Alégrate, hermano. Cristo es siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte. Alza tus manos, levanta tu voz, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Señor, tú eres bueno. Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Aleluya. Señor.
me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, con gozo. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Solo las hermanas. El que me ciñe de poder, al cual con mi victoria es. Solo a Él alabaré, Solo a Él. solo a Él exaltaré. Ahora los varones. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Toda la iglesia. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre. De ti, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Nombre, gloria, Señor. Alabamos, te alabamos. Solo tú eres digno, Señor. Amén. Gloria a su nombre. Un último canto. Tú eres maravilloso. Amén. Amén, amén. Tú eres maravilloso. Tú eres el creador, Del polvo tú nos has creado. Somos tus hijos, Señor. Todas tus obras reflejan la esperanza eterna. nuestras manos levantamos al maravilloso Señor. A ti, Señor, fuerte y santo. A ti, Señor, damos gloria. En tu presencia, juntos en un solo amor. Eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres el creador. Del polvo tú nos has creado. Somos tus hijos, Señor. Todas tus
adorar, hermanos. Así es nuestro Dios. No solo cantarlo, sino traerlo en el corazón siempre. Que en todo lugar podamos decirle al Señor, en cada momento de nuestra existencia, tú eres maravilloso, Señor. Y estarlo alabando siempre, siempre, hermanos. No solo cuando nos reunimos, sino cuando estemos en donde estemos. A través de cada circunstancia, a través de cada situación, aún en situaciones adversas, decirle, Señor, a pesar de esto, yo quiero decirte que eres maravilloso. Dios es bueno siempre, hermanos, como repite David. Dios es bueno siempre y no vamos a permitir que el enemigo nos deprima, porque Él está en control de todas las cosas. Amén. Dejé por allí mi Biblia y mi libro. Me lo hacen llegar, por favor. Está por allí. Ahí está. Gracias, Cecita. Gracias, mi amor. Muy bien. Es una bendición poder considerar lo que hemos visto en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, porque el fundamento principal de nuestra salvación nunca va a ser aburrido y jamás será algo que, aunque lo conocemos, pase de moda. Y de veras es, no puedo decir increíble, porque no se vale decir eso, pero es maravilloso poder disfrutar estas verdades por las cuales hemos venido de las tinieblas a la luz admirable de Dios y poder disfrutarlas siempre como si fueran frescas, como si fueran nuevas. No sé si a ti te pase. Ahora que estoy compartiendo con ustedes este capítulo 5 de Romanos, me gozo porque al estar repitiéndola podíamos quedarnos mucho tiempo mirando cada detalle de la salvación que hemos recibido del Señor y como decía el apóstol Pablo, para mí no me es molesto, quién sabe para ustedes, pero para mí no. Estamos en el capítulo 5, hermanos. El último que estábamos considerando tiene que ver precisamente con la muerte vicaria del Señor, ¿lo recuerda? Y decíamos que la muerte vicaria, la palabra vicario, quiere decir el que está en lugar de. Eso es lo que quiere decir vicario. Por eso nadie puede llevar u ostentar este título en la tierra, porque le quedaría y le quedará siempre muy grande. El único que ha hecho la obra en lugar de nosotros se llama Jesucristo. Él es el verdadero vicario nuestro. Eso es lo que quiere decir vicario. El que murió en nuestro lugar. Hoy termino mi participación para dar paso a otro pastor que comparta a partir del versículo 12. Pero del 6 al 11 es el pasaje que hemos estado viendo. Y lo vuelvo a leer de corrido, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos o malos, o por los que no teníamos a Dios. Es posible que alguien muera por un justo. Sin embargo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Así entonces, si esto es una verdad y la creemos, mucho más, habiendo sido ya justificados por esta obra de Jesús, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Jesucristo.
Ahora fíjense cómo razona el apóstol aquí. Porque si siendo enemigos, antes de tener a Cristo, antes de creer en Él, y a pesar de ser enemigos, fuimos reconciliados con Dios el Padre por la muerte de su Hijo, ¿qué piensan que va a haber ahora que ya hemos sido reconciliados, sino salvos por su vida? Y concluye esta porción en una alabanza preciosa y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y consideraba la palabra gloriarnos en Cristo, porque no podemos decir, por ejemplo, nos congratulamos. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué queremos decir cuando decimos me congratulo? ¿Qué otra palabra sinónima a esta? Me felicito. ¿Qué otra palabra más? Me congratulo, me felicito, me aplaudo. Por cuanto Cristo murió por mí. ¿Podríamos decirlo así? Por eso el apóstol dice que nos gloriamos. Y esta palabra quiere decir compartimos lo que Él hizo por nosotros. Recibimos de la gloria del Señor. Y con esto estamos reconociendo que no es cosa nuestra, sino que pertenece a Dios y que la obra la hizo solamente Jesucristo. Esto es lo precioso, hermanos. Yo no puedo decir me congratulo. Cuando tú haces algo bueno, te sale bien, es válido que tú digas me congratulo. O sea, me felicito, me siento muy bien por esto que logré. Pero aquí no dice eso el apóstol, sino que dice nos gloriamos en Dios por medio. Aún esta gloria que nosotros podemos sentir o experimentar, reconocemos que no es de nosotros, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una de las cosas más importantes que el cristianismo verdadero va siempre a destacar es que lo que nosotros podamos ser, tener o recibir solamente fue por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia con quizá todas las demás religiones, hermanos. En todas las demás religiones es el hombre quien se esfuerza, es el hombre quien intenta y finalmente alcanza por sus méritos algo o pretende alcanzar. Pero aquí no, hermanos. Aquí toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento y todo el aplauso es para el único que lo merece y se llama Jesucristo. Este es el cimiento, hermanos, de nuestra fe. Esto es lo que nosotros debemos mantener perfectamente claro. Existe, decía yo, alguna controversia entre los teólogos cuando entramos a considerar el tema del sacrificio vicario de Jesucristo, de la muerte de Cristo, y piensan que pudo haber habido un conflicto en la Trinidad. Y es que fue Jesucristo, no fue el Espíritu Santo ni el Padre quien vino a la tierra y quien murió en la cruz del Calvario. Y sin embargo, hermanos, no existe ningún conflicto en la Trinidad. Tampoco se constituye a Jesucristo como la víctima del Padre. Ahora tú me las pagas. Como no les puedo cobrar a ellos o no quiero cobrarles a ellos, tú me las vas a pagar. No, tampoco podemos ver a un Dios Padre como ajeno, sino que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, déjenme decirlo así, estuvieron de acuerdo en la redención del hombre. Yo no sé cómo pudo haber sido este diálogo, si es que lo hubo, de estas preciosas tres personas, pero en ellos siempre ha habido una perfecta unidad.
No fue un conflicto, nunca ha sido un conflicto el que Jesucristo el Hijo hubiese venido a la cruz. Y esto, hermanos, queda nuevamente reafirmado cuando vemos a Jesucristo diciendo en ese capítulo 10 del Evangelio de Juan: nadie me quita mi vida. ¿Qué deducimos de esto? Que Él voluntariamente se entregó. Yo siempre voy a hacer énfasis en eso. Porque cuando tú tienes algo que hacer y te obligan a hacerlo, no tiene mucho mérito. Pero hay mérito cuando voluntariamente, sin que nadie te obligue, tú haces algo. En todo lo que nosotros vivimos, esto es meritorio. Sí, Dios hizo justicia poniendo a su Hijo en la cruz del Calvario para justificarnos a nosotros y mostrando con esto tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo un amor infinito hacia la creación de Dios y es particularmente hacia los hijos de Dios. Ahí vemos en el Padre, en el Hijo y ahora en el Espíritu Santo el grande amor. Así que entonces hay tres cosas con las que quiero concluir esta porción. Y la primera es que en la muerte de Cristo hubo unidad en la Trinidad. Era Jesús muriendo, pero el Padre aprobando aquello y el Espíritu Santo respaldando la obra. Esto es algo muy importante, hermanos, y fue algo muy real, histórico. No es un cuento. Existe en la historia este acto. En segundo lugar, ya lo dije, Cristo no fue la víctima del Padre sobre quien descargó solamente porque tenía que hacerlo contra alguien. Y en tercer lugar, a pesar de que la muerte de Cristo fue incruenta, esto es, sangrienta, a pesar de que la muerte de Cristo fue una muerte horrenda, ¿qué otra palabra podemos aplicar? Terrible. Sin embargo, el amor de Dios siempre estuvo presente. Quizás si nosotros analizamos todo esto como papás, como seres humanos, nos cuesta trabajo poder ubicar correctamente que el amor del Padre, infinito amor del Padre, estuviera mostrándose para con su Hijo, a pesar de, déjenme decirlo así, abandonarlo en la cruz del Calvario. En otras palabras, el Padre nunca dejó de amar al Hijo. El Hijo nunca tuvo nada contra el Padre. Y el Espíritu Santo también manifestó su amor en esa obra, en la cruz del Calvario. El pecado era tan grave y ha sido siempre tan grave que no podía ser purificado, ni perdonado, ni limpiado por nada que nosotros pudiésemos hacer. Era solamente la obra vicaria e incruenta de Jesucristo, la obra voluntaria de Jesucristo, lo que de ese Jesucristo que además era inocente, santo, eterno, divino, Él tenía que ser así para poder llevarnos a la salvación eterna. Nadie más que Jesús lo podía hacer. Él pagó el rescate con su propia vida. Él, como hemos dicho ya, nos liberó, nos redimió. ¿Se acuerdan la palabra redimir? Estábamos empeñados y Él fue con la boleta, pagó lo que se tenía que pagar y nos sacó del monte y nos dio la libertad total. Pero también fue el sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre. Nos quita de la cruz. Imagínense que ya estamos ahí acostados en la cruz, ya tienen los clavos y Él dice, momento, quítenlo de allí, clávenme a mí.
Es una sustitución total. Nos quitó y se puso Él. Esto es algo precioso, hermanos. Es algo bello, solo por su amor. Él fue entonces también el sustituto. Cristo lleva sobre sí el castigo de nuestro pecado, con lo que recibimos la justificación y el perdón. No por méritos propios, sino por ese regalo que no merecemos y en el cual nosotros podemos creer. La fe es necesaria, la fe es fundamental para esto. Él nos lo da, pero yo lo recibo. Él me lo otorga, pero yo lo tomo. Así que entonces, al hacer esto, Cristo toma la mano del Padre y toma la mano de nosotros y une las dos manos que estaban irreconciliadas. La muerte de Cristo, entonces, por donde nosotros lo veamos desde este ángulo, nunca debe considerarse como algo malo. No es algo que Él no quisiera hacer, sino voluntariamente lo llevó a cabo. Su propia palabra nos lo confirma en Juan 10, como ya lo dije. Nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla, pero tengo poder también para volverla a tomar. Y cuando Él resucita se cumple esto que Él había dicho. Vamos al versículo 9, por favor. Cinco 9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo futuro, del castigo que Dios va a dar. O sea, lo primero es que ya estamos justificados porque Él derramó su sangre. Ok, ya estoy justificado, pero viene un castigo. Siempre lo he presentado así. Imagínate que todos llegamos un día a su presencia, sabiendo cómo nos portamos, sabiendo que ninguno va con 10, y ahí estamos. Y entonces comienza el Señor a llamarnos a cada uno. Y ahí está un fiscal tremendo, que nos conoce, que ese sí lleva una lista negra. Y si de Él dependiera, Él sacaría todos nuestros trapos sucios. Y en 1998 tal cosa, y en el 2000, y mejor ya no recuerdo años, no vaya yo a atinarle. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor dice: sí, yo voy a derramar mi ira. Nada más que en estos no, porque para mí estos ya están justificados. Y me imagino nosotros diciendo: gracias, Señor. Conscientes de merecer el castigo, porque va a venir un castigo, hermanos. Quiero enfatizar en esto. La ira de Dios se va a manifestar en ese día. Se va a manifestar, no hay cambio. Y una ira justa. Una ira justa, porque Él lo advirtió desde el principio. Pero glorifica a Dios conmigo esta noche, porque el Señor no descargará su ira sobre ti y sobre mí. Y no lo hará porque ya dice aquí, hemos sido, repítelo conmigo, justificados por su sangre. ¿Lo crees tú, hermano? De eso depende que no caiga la ira de Dios sobre ti. De eso depende, de que lo creas o no lo creas. Tú puedes decir: yo no creo eso. Bueno, de una vez te digo, atente a las consecuencias. La ira de Dios no va a dejarse de manifestar en aquellos que no han creído. Nosotros ya no debemos tener temor de la ira revelada de Dios en el juicio, porque nosotros, además de justificados, hemos sido librados de la ira venidera. Vamos a Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver cómo Pablo aquí también enfatiza sobre este aspecto. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Dice: ¿qué esperamos del cielo? A Jesús, su Hijo, a quien resucitó y quien nos libra del castigo venidero. ¿Lo ves? Nos libra del castigo venidero. Una vez que Él resucita, vence a la muerte que nosotros íbamos a recibir.
y nos libra del castigo venidero. Amén. ¿Qué queda entonces, hermano? Versículo 10. Si siendo enemigos, fíjense, fuimos reconciliados en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora esa preciosa reconciliación por la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando bien con Dios, la ira del Padre no puede venir sobre nosotros. Imagínate tú como papá, tu hijo hace algo muy malo, tremendamente malo, y hay una ruptura de comunión con tu hijo, hay una ruptura de relación. Y además va a venir un castigo para tu hijo. Pero viene alguien, que a lo mejor la esposa, a interceder por ese hijo, o el abuelito. Y entonces habla con el padre y le dice, mira, perdónalo, él no quiso hacerlo o lo hizo como todos nos equivocamos. Ese hijo está creyendo en aquel que está intercediendo por él. Finalmente el padre mira el corazón del hijo, escucha al intercesor y entonces lo justifica, pero además detiene su castigo. Ok, no vas a recibir mi castigo porque aquí vino a rogar por ti tu abuelito o tu mamá y además tú tienes una aceptación de esto que yo estoy dándote. El ejemplo siempre va a quedarse corto a lo que realmente hizo el Señor. Pero me gusta la expresión cuando dice, si siendo enemigos. Es que cuando se es enemigo, no tiene uno mayor favor hacia la persona. Pero si además de ser enemigo, merecemos lo que merecemos por lo que hicimos, de entrada el Señor lo primero que hace es, tú eres mi enemigo, pero te justifico, o sea, te perdono lo que hiciste, porque hay alguien que ya está pagando eso. Ahora, ya estamos reconciliados, ya te justifiqué, ya tenemos buena comunión. Bueno, pues si antes que eras mi enemigo te perdoné, dice, con mayor razón, ahora ya no te voy a castigar. Cuando te tenía que castigar, no te castigué, te otorgué el perdón, porque creíste, porque confiaste en aquel que intercedía por ti. Ahora ya estamos bien, olvídate que te castigue. Esto me recuerda cuando yo estaba en el 6º año de primaria. A pesar de los años, me recuerdo. Maestro de literatura, entonces se llamaba español. Yo tenía puros maestros maristas. Ese de español, ese no era marista. Ese estaba casado y tenía su familia. A lo mejor por eso fue. Y yo era una chulada de chamaco. Precioso, yo me portaba excelentemente, era el mejor del grupo. ¿Otra vez incrédulos? ¿Por qué son así ustedes? ¿Será que me conocen un poco? ¿O han visto a mis hijos? Ahora me da risa, pero debía darme vergüenza. Con 3 ceros nos expulsaban de la escuela. Y ese iba a ser mi primer 0 en conducta. ¿Quién sabe qué hice? Es más, yo creo que no hice nada, pero así son los maestros, ¿no? El asunto es que estaba tan enojado que me dice, tienes 0 en conducta. ¡Fua! Como un balde de agua. Un 0 en conducta era la muerte para alguien, ¿no? Pero a mí me afligía más la chicotiza que mi papá me iba a dar. Sí pensé en ponerle un palito antes. Pero cuando salí, el maestro me advirtió, y no puedes alterar la calificación porque si lo haces yo voy a estar pendiente. Entonces se me borró la idea. Qué fácil, ¿no? Tienes un 0, le pones un palito antes
El asunto es que yo dije, no puedo llegar a la casa con esa calificación de 0. No puedo. Mi papá sí me pegaba, aunque a veces me pegaba cuando no y cuando sí no me pegaba. Ese fue otro problema. Y entonces dije, ya sé, pues le voy a pedir perdón. Así hay algunos que no vinieron hoy. Y fui muy humilde. Le dije, maestro, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué cosa quieres? Quiero pedirle perdón, maestro. Se me queda bien y me dice, está bien, te perdono. Y me salí así. A los 8 días que nos entregaron nuestra calificación, 0. ¿Y que corro con él? Le dije, maestro, me puso 0 en conducta. Te puse 0, yo te dije que te iba a poner 0, pero le pedí perdón y yo te perdoné. ¿Y entonces por qué 0? Porque te lo merecías. ¿Entienden lo que yo quise hacer? Pero Dios no hace eso con nosotros. Él nos justifica, nos perdona, nos borra el 0 y además, ya no nos castiga. Nos borra el 0, hermanos. Porque fíjense que son dos cosas. Podría decir Dios, ok, todo lo que tú has hecho, limpio estás. Pero ya nos veremos las caras. Así me hizo el maestro. Excuso decirles que me tocó. Alcancé a juntar nomás 2 ceros, el tercero ya no. Porque mi mamá me sacó del colegio. Una vez fui, lo bueno es que tengo 5 hijos, no sabrán quién. Pero una vez fui llamado por el director de la escuela porque habían corrido a uno de mis 5 hijos. No volteen para allá, por favor. No avergüencen a. Y por más que platiqué con el director y le dije, maestro, me dice, no. ¿Sabe por qué no? Porque además de que se porta mal, me mueve a todo el gallinero. Bueno, no gallinero para que no vayan a malinterpretar, a todo el potrero. Sí, no vaya a ser que yo cause un problema, ¿no? No solamente él se porta mal, sino donde él está, me crea problemas. Y son 6, 7 los que ya están portándose mal. Y ya lo he probado, me dice, lo he comprobado, lo aíslo, lo pongo acá y todo quieto. Ya no lo acepto. No lo voy a aceptar. Y bueno, pues me salí de ahí con mi querido hijo. No, yo no estoy volteando a ningún lado más. Fue vergonzoso para mí. ¿Quién me iba a decir que ese hijo iba a ser maestro en esa escuela años después? La puritita gracia de Dios. Un día se lo encuentra una maestra. Le dice, ¿tú aquí? ¿Y de maestro? Sí, Dios hace milagros, hermanos. Dios hace milagros. Y luego llega casado y la maestra los ve a los dos y dice, ¿ustedes? Pero Dios nos justifica y ya no nos castiga. No es solamente que te perdona y al final te pone el 0. Eso es algo bello, hermano. Es por esa razón que nosotros hemos de vivir como somos ahora, como conviene, justificados por el Señor. Nos ha perdonado de tal manera que, y créanme que sí, muchas veces me ha pasado que digo, no merece el Señor que yo me porte mal. Dios me dio una esposa preciosa, ustedes la conocen, y no exagero, la mejor. Y créanme que me ha ayudado a caminar derechito,
sabiendo que ella es buena. No me imagino. Y eso entre otras cosas, eso me ha ayudado a caminar bien. Nada más de pensar que ella, que me ha amado por más de 45 años y me ha tratado como me ha tratado, sería algo, sería algo horrible, pues. No es fácil. A lo mejor si hubiera sido otra mujer, pues que sí, honestamente. Total, pues, unas por otras, ¿no? Dice uno. A veces así se piensa. Algo parecido debe ser con Dios cuando tú has sentido el amor verdadero de Dios en tu vida, cuando has sentido su gracia, su misericordia, su amor, su perdón. Y te dice, hijo, ¿caminas conmigo? Eso es algo que a nosotros nos debería de constreñir para decidir caminar en santidad. ¿No creen, hermanos? Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Revisa tu vida, ve todo lo que ha hecho, todo lo que te ha guardado, todo lo que has vivido. ¿No merece que nosotros le amemos? ¿No merece que le amemos? ¿No merece que nosotros digamos, Señor, mi vida es tuya? Y aunque tengo muchas ganas de cometer estos pecados, tu amor me constriñe, tu amor me desarma. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Ahorita me acordé de José, de quien ya les compartí en semanas pasadas. Yo creo que esto le pasó a José. Se sintió tan amado por Dios, se sintió tan consentido no solamente de su padre Jacob, sino de Dios mismo. Y cuando aquella mujer se le entrega y le dice, ¿cómo podría yo cometer este pecado? ¿Sí? ¿Lo ven? Cuando dice él, ¿cómo que? Tu amo confió en mí, todo me lo ha dejado en la mano excepto a ti. ¿Cómo podría yo faltarle a Dios y a mi amo? Había, no sé cómo se le pueda llamar a esto, conciencia, desde luego fidelidad, pero mande, sentido de gratitud, temor, pero un temor a fallar, no un temor de miedo, lealtad, pero una lealtad de agradecimiento, vergüenza por fallarle a Dios. ¿Cómo voy a fallarle a Dios? No. Fíjense que esto es lo que los padres en la antigüedad infundían en los hijos. Era un respeto por los padres, pero no era un respeto de miedo precisamente, sino una vergüenza, ese es el término, vergüenza de fallar. No, que yo voy a, no hombre, ¿cómo crees? Mi papá, mi mamá, así trataba mi esposa a sus papás cuando yo la conocí. Para ella su mamá y su papá eran lo contrario que para mí. Lo digo con vergüenza. Yo podía hasta casi pelearme con mi papá. Pero cuando mi suegro y mi suegra decían algo, yo quería decirle a mi mujer, oye, lleguemos hoy a las 9:30, ¿no? No, ¿cómo crees? Me decía. 9:30, no, tú sabes que no podemos llegar 1 minuto después de las 9 porque, ¿pero qué les tienes miedo? Le decía yo. Me decía, no, es que no es miedo, es que es mi mamá, es mi papá. Yo no lo entendía entonces, ahora ya lo entiendo. Que los hijos pudieran todavía en este tiempo decir, es mi papá. O sea, lo quiero tanto y es tan importante mi papá, que ¿cómo crees que voy a fallar? ¿Cómo crees que le voy a mentir? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? No, hombre, ¿estás loco? ¿Me están comprendiendo? Ahora imagínense que así viviéramos con Dios. Es mi Dios, ¿cómo crees? Como dijo José. No, hombre, puedes ofrecerme lo que quieras, pero ¿cómo le haría yo eso a Dios? Jamás podría yo hacerle eso a Dios. Ah, Dios tenga misericordia de nosotros y nos infunda este temor por amor, este temor reverente, hermanos. Ah, qué precioso. Este versículo lo único que nos da ahora
es confianza y alabanza al Señor. Yo me gozo cuando veo a algunos cantándole a Dios desde este ángulo que les estoy presentando. Porque tú eres bueno, porque para siempre. O cantábamos hace rato este versículo. Y te canto con cariño, porque de veras he sentido tu misericordia, Señor. De veras he sentido tu amor. Lamentablemente, hermanos, esto que estoy queriendo y Dios les permite, me permita llegar a dejar lo que Dios quiere que les deje con esto que estoy diciendo, esto no se da frecuentemente. ¿Saben cuándo es cuando se llega a dar? Cuando recibimos una respuesta a algo que necesitábamos. Entonces sí somos tan agradecidos, ay, te bendigo, Señor. Pero que lo hiciéramos siempre. No solo cuando Él nos contesta una oración. Ay, Señor, te pido que pueda yo pagar mis deudas. Y Dios mueve y hace, y de repente te brinca esto, y dices, gracias, Señor, bendito seas. Bueno, es lo menos que podemos hacer cuando Él nos contesta, pero ¿y cuando no? Cuando las cosas quizá no salen como tú quieres, ¿también tienes agradecimiento por lo que Él ya hizo en otros momentos? Eso deberíamos de tener, hermano. Que continuamente el amor de Dios y todo lo que ha representado su amor para nosotros nos mueva a vivirle eternamente agradecidos y respetuosos para lo que Él es para nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos? Esto en el versículo 10 se ve de una manera preciosa. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos de la ira y salvos por su vida. Ahora estamos bien con Dios. Ahora Dios nos ve con sonrisa. Ahora Dios nos ama y nos dice, tú eres mi hijo muy amado. Te quiero mucho. Estoy bien contigo. Aunque te tropieces, te quiero mucho. Esto yo lo siento con mis nietos, hermano. Yo lo veo con mis nietos. Pueden portarse mal, pero no con mis hijos. Con mis hijos era otra cosa, pero con los nietos, ¿verdad, Chucho? Uno sus defectos no los considera uno como. Con mis hijos sí me podía enojar cuando me fallaban, pero con mis nietos hasta les festejo sus. ¿Cierto o no? Y mis hijos me han llegado, papá, déjalos que hagan lo que quieran, les digo a veces. ¿Por qué? Porque los quiero mucho. Y se portan mal, los quiero mucho. Y los defiendo. Yo me quedo sorprendido. De veras, yo fui un papá pegalón y le doy gracias a Dios. Y mis hijos creo que también le dan gracias a Dios. Aleluya. Yo fui un papá pegalón, pero ahora cuando yo veo a mis nietos, ahora ya intercedo por ellos. Oye, fíjate bien, ¿le vas a pegar? Pero estás consciente de lo que hizo. A lo mejor ni cuenta se dio de lo que hizo y tú le vas a pegar. Y ya nomás se volteó a verme así como diciendo, papá, no te hagas. Y no te metas, es mi hijo. Y me tengo que morder la lengua, pero el domingo creo que salió este cuate con ya saben quién. ¿Fue así? Y yo vi que, pum, desfilaste. Y cuando sale él, muy serio el chiquito y el otro así, digo, ya, hay tragedia. Y me quedé pensando, y ya le va a dar. Ya le va a sonar. Yo no me he metido, debo respetar, ya no soy papá de ellos en un sentido, pero si yo pudiera, dale chance. Por esta no le pegues. Pero qué importante es que nosotros podamos alabar a Dios porque el Señor es precioso. Nos ha bendecido y decidimos por su amor caminar como Él quiere. La última verdad presentada con esta gracia salvadora es que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Antes éramos enemigos
y hostiles a Dios, pero Él nos reconcilió. Nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo remarca, acentúa el hecho de que una vez que somos reconciliados por su muerte, seremos salvos por lógica, por su vida. Entonces, esto es una gran bendición porque nuestra salvación se debe a la presencia del Cristo viviente que vive ahora en nosotros. En esta palabra del apóstol se recalca la salvación por la gracia y la fe. Allí se inicia la justificación por nuestra fe y sigue a través de la santificación por el poder del Espíritu y va a ser consumada por la glorificación en la eternidad. Repito esto último, me gustó esta expresión, miren. Se recalca la continuidad y consumación de la salvación. Se inicia con la justificación por la fe. Sigue a través de la santificación por el poder del Espíritu Santo y completada o terminada por la glorificación en la eternidad. Porque además de que nos perdonó, de que su ira no va a caer con nosotros, Él nos dice, y acá te espero para que nos la pasemos por la eternidad juntos. No solamente te perdono, no solamente ya no te castigo, sino te quiero conmigo por toda la eternidad. Es bueno que recordemos esto a pesar de que se supone que lo sabemos, hermano. Pero es bueno saber que Dios así piensa de nosotros. Dios piensa así de ti y piensa así de mí. Y yo le alabo por eso, hermano. Yo le alabo por eso. Ahora pasemos al último versículo. El versículo 11 es algo así como un resumen de todo lo que dice del 6 al 11. Es la conclusión, digamos, la culminación de esto que Pablo viene diciendo. Basados ya en una salvación y justificación que el Señor nos da, nosotros nos podemos gloriar, una expresión que hay que entender otra vez. Nos podemos gloriar en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Incluso no dice solamente que nos gozamos, pero nos gloriamos. Les decía al principio, no es un asunto de felicitarnos. Ay, me felicito a mí mismo, me congratulo por la salvación. No, espérate, si eso no es asunto tuyo, es asunto de Dios. Debemos atribuirle a Dios íntegramente la salvación porque Él fue quien lo hizo. Y entonces hay sobradas razones para cantarle al Señor. Por eso yo sufro cuando estamos cantándole con todo nuestro corazón y hay algunos que andan viendo el reloj o andan platicando con otra persona en ese momento. Como que digo, Señor, ¿será que entienden lo que estamos haciendo? ¿Serán salvos, Padre? Hay interminables y sobradas razones para estar agradecidos con el amor de nuestro Redentor. Amén, hermanos. ¿Qué dice el 11? Y no solo esto, dice, no solamente siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sino que mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto. Tú decías apenas, David, creo, cuando estabas enseñando anteriormente, que te gustaba cómo decía, y además, ¿o cómo era? Y no solamente esto, sino además, y no nada más esto, sino también. Sí, porque si solamente fuéramos salvos del infierno y para irnos al cielo, pero si analizamos todo lo que conlleva la muerte de Cristo, el paquete completo de su gracia y de su amor, hermanos, es glorioso. Lo entregó por todos nosotros. Es bueno, no importa que te adelantes en eso, pero es bueno recordar eso también. Fíjense, si Dios no dejó de entregar a su único Hijo, es lo más
grandioso, es lo más sagrado, es lo más grande, lo más valioso que Dios, déjeme decirlo así, que el Padre podía tener, ¿o no? ¿Qué es lo más grandioso que el Padre podía tener? Al Hijo. Y dijo el Padre, mi único hijo, mi unigénito, lo más valioso, se los voy a dar. Por amor se los voy a entregar. Lo más valioso que yo tengo, se lo voy a entregar. Y entonces dice, recuerda Chucho que dice, que si no detuvo ni lo más valioso que es su hijo, Pablo pregunta, ¿cómo creen ustedes que no nos va a dar juntamente con su hijo todas las cosas que necesitemos? Todas las demás cosas. Les doy a mi hijo, a lo más valioso. Pero ya nada más, lo demás ya no. O les doy a mi hijo, pero esto ya no. Todo nos lo ha dado el Señor, no solamente a su hijo. Así que entonces, Pablo dice, no solamente esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una palabra que ha sido prácticamente el fundamento de este tema desde hace varias semanas. Todos entendemos lo que es estar peleados con alguien en algún momento de la vida, ¿o no? No, algunos no. Y por cuanto todos nos hemos disgustado con alguien en la vida, también todos debemos entender lo que significa estar reconciliados con esa persona. ¿Qué pasa cuando tú amas mucho a alguien y te peleas con esa persona? ¿Qué pasa? Pues no se vive en paz. A veces ni siquiera se puede dormir a gusto. ¿No es cierto? Muchos ni comen. Otros comen aunque estén enojados. Pero todo cambia, hermanos. Todo cambia. Algunos hasta se enferman. Apenas, no voy a decir el nombre. El pastor, uno de los pastores que viene los martes aquí a la reunión de pastores. Y voy a decir el más viejo de todos los pastores, fíjense. Ya saben cuál. Él dijo que en estos días anteriores, una relación de más de 45 años rota con la familia de su esposa, se había vuelto a recomponer. Me dio gusto, le digo, te felicito. Dice, todo comenzó con una hermana menor y luego siguió la otra y ahorita estamos reconciliados. Más de 45 años de no hablarse. Pudiera ser que alguien aquí esté teniendo una relación tan tristemente rota de tanto tiempo y a lo mejor hasta, déjeme decirlo así, hasta callo ya se te hizo, que no debería. Pero qué bonito es la reconciliación. Qué bonita es la reconciliación. Yo le doy gracias a Dios porque creo que eso es lo que Dios me ha llamado a vivir también como pastor. A mí me gusta ser un pacificador y un reconciliador, fíjense que sí. Me llama un hermano quejándose de otra hermana y me dice, y le digo, bueno, no te adelantes, le dije, a lo mejor no es así. Y entonces me llama la hermana y tienen un problema serio allí. Entonces les dije, vamos a sentarnos a platicar. Pero tú solo y tú sola. Y yo voy a estar ahí en medio. Y ayer tuvimos la cita. Y yo orando a Dios le dije, Señor, danos la bendición. Ya llega la hermana, llega el hermano y los saludo y les digo, vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú arregles esta situación. Porque tu voluntad no es que estemos mal unos con otros, sino yo confío que tú vas a hacer algo.
Y yo diciéndole, Dios, habla tú, ¿por dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿Qué digo? Que no vaya yo a regarla más. Y entonces empecé a hablar y les dije, miren, se trata de estar bien. Como hijos de Dios no podemos estar así. Yo les invito a que cada uno anhele lo que es justo, lo que Dios espera. Pues yo estoy dispuesto, dice él. Yo también. Y entonces saca sus cartas ella y le dice, pero yo ya hice esto y esto. Y a ver, hermano, ¿cómo ella está? A ver, ¿por qué hiciste eso? ¿Es que él? A ver, ¿tú por qué esto? ¿Cuántos les ha tocado estar en medio y han logrado finalmente? ¿Saben que eso es muy precioso? Al final terminamos muy bien, se perdonaron y les dije, vamos a tomarnos de la mano. Y le dije, toma la mano de ella. Y yo le tomé la mano a los dos y de inmediato se tomaron la mano, se abrazaron. Yo dormí muy contento, hermano. ¿Qué fue lo que hicieron? Se reconciliaron. Eso es algo, hermanos, que hizo Jesucristo con el Padre. Pero para eso Él tuvo que morirse. Por eso lo amamos. Ven, David, vamos a cantarle. Por eso le amamos, por eso le bendecimos, por eso le glorificamos. Dicho sea de paso, no vivas peleado con nadie. Trata de reconciliarte lo más pronto posible. Sí, la reconciliación conlleva humildad. Sí, la reconciliación conlleva disposición. Sí, la reconciliación conlleva ¿qué? Perdón. La reconciliación conlleva olvido. La reconciliación conlleva bajarse, humillarse. Pues eso fue lo que hizo Dios, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Enfrentó la muerte y muerte de cruz. Bendito seas. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que aferrarse, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Amén. Gracias, Señor, porque tú voluntariamente lo hiciste y ahora nos pides que también nosotros vivamos en esta actitud, Señor. Pero te agradecemos por lo que tú hiciste a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No falten el próximo miércoles, hermanos. Me da gusto que algunos ya están viniendo más porque el papelito, el papel lo tienes tú. Aunque no haya cena, hermanos, me da gusto que hayan venido varios hermanos, a pesar de que no hay cena, porque yo dije, había mucha gente el miércoles pasado. Pero no, yo me equivoqué. De por sí venían, y aquí lo están mostrando, porque están casi los mismos de hace 8 días, aunque no hay cena ahora. Ahora, si veniste pensando que hay cena, pues ahora sí que. Vamos a saludarnos. Pero antes quiero invitarles, por el amor a Dios, fíjense cómo lo digo ahora, aprovechando. Nuestra hermana Esther, la hija de Finita, Esther Márquez Ruiz, tiene cáncer, un cáncer invasivo que se le descubrió prácticamente de un día para otro. Ella está bien, porque aún con cáncer está bien, la he visto. Ella es una mujer de fe y necesita donadores de sangre. Me habló, me dice que en esta semana más tardar